que en realidad Argentina, el norte argentino está muy lastimado y es donde mayor empeño debemos de ponerle en los planes de rehabilitación y recuperación de territorio. Son regiones muy ricas y el tema, o sea, por lo que he podido indagar y manejar de esto, el tema se hace difícil por un problema de la propiedad de la tierra. Ahí es donde está, digamos que la llaga, ahí es donde está el problema en sí, la propiedad de la tierra. Reubicar a la gente, ¿dónde? Crearle mejores condiciones, ¿dónde? El tema es que hay territorio de bueno, porque si vos mirás la densidad de población que tiene Jujuy, Chaco, Formosa, territorio sobra. El tema es... ¿Pero de quién son propiedad? Claro. No, hay algunos que pertenecen... Bueno, sí, eso es cierto. Obviamente no se puede hacer como hizo Chávez, de venga hasta para acá y mandemos para allá a la gente. Claro. Pero hay lugares, si se quiere, el Estado puede comprarle a la gente los terrenos, porque esos terrenos no se están sembrando, por la sequía que hubo, porque toda esa zona también está afectada por la sequía, Chaco, Formosa. Se va a los extremos. Claro, bueno, Chaco mismo tiene la mitad se inunda y la mitad sequía, ¿no? En la misma provincia. El tema es con qué excusa uno puede sacar a la gente de ahí. Con la excusa de la prevención, la gente no se va a ir por esa excusa. No. Si yo no me voy a mi casa, nadie se va a querer ir. Bueno, ese es otro tema. Lo discutimos en el foro, de hecho. Ese es otro tema también para digamos que abordarlo. Yo les explico sobre esto de Cuba para que ustedes tengan una idea de cómo se hace y por ahí me estoy justificando porque soy tan tosudo. Por ahí me dice, la profesora es demasiado tosuda, insiste en lo mismo, pero yo les voy a explicar por qué razón se puede ver las cosas de otra óptica, digamos, ¿no? Bueno, yo les decía que había un puesto de mando, que es un puesto de mando nacional, general, que está dirigido siempre por un teniente coronel, o sea, una autoridad militar, que tiene debajo de sí, o sea, tiene autonomía total, autonomía total, y tiene debajo de sí a comunicaciones, que por supuesto estas comunicaciones vienen desde lo local, provincial, municipio, provincia, pero se genera aquí un parte único que es el que se da a conocer a toda la población. Eso es muy importante. O sea, el manejo de la información, ya ustedes me imagino que hayan dado comunicaciones, el manejo de la comunicación es muy importante porque el hecho de que la población tenga confianza en quién lo está protegiendo es absolutamente importante. Bien, entonces, este puesto de mando tiene a su vez también un accionar sobre todas las estructuras que están dirigidas por los ministros. O sea, aquí va a haber salud, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, está todo el mundo acá. Entonces, ¿cómo se convoca? Cada ministerio va a convocar a sus mejores especialistas o a sus especialistas entrenados en investigación. ¿Por qué? Porque las respuestas tienen que salir en el momento. Puedes tener un protocolo de respuesta, como les decía, porque son fenómenos esperados, pero hay que adaptar la respuesta en el momento también. O sea, no es nada más que aplicar un protocolo tal cual, o sea, rígidamente. Hay que analizar el problema en ese momento para poderle dar solución. Bien, ¿qué sucede con esto? Estas decisiones van a estar entonces apoyadas por ¿cómo se llama? Los militares, o sea, todo el aparato militar va a tomar acción en la parte operativa para resolver la emergencia, o en este caso muchas veces desastre, lamentablemente. ¿Qué sucede? Que la población a su vez, esto está pasando por un lado, o sea, esta es la parte directiva, pero por otro lado está la población, y esta población que es la población dañada y la que no es dañada directamente y que también es dañada porque tiene un daño psicológico, porque tiene su pariente allá que puede estar vivo, muerto, y no hay comunicaciones en ese momento para poderlo llamar y saber.
y padece la angustia. O sea, es la población de todo, en definitiva, total. Uno es con mayor afectación que otra, pero es toda la población. Esta población está educada. ¿Por qué? Porque previo a ocurrir los desastres se hace todo un trabajo educativo. O sea que la educación, esta educación es muy importante en una etapa previa. Todo el mundo sabe, porque desde la escuela, desde los lugares donde los niños juegan, desde las casas, desde la televisión, todo se mueve siempre hacia un tema de educar a la población. Educar a la población reviste una importancia mucho mayor de la que uno puede imaginarse. Una persona puede ser ignorante porque no ha podido ir a la escuela, pero sin embargo tiene sus neuronas y tiene su capacidad de aprendizaje, igual que cualquiera de nosotros que tuvimos la oportunidad de estudiar. Con lo cual, disminuyendo el nivel, haciéndolo simple, esas personas pueden tomar la conciencia del riesgo. Y hacia eso es hacia donde va dirigida esa educación. Porque cuando una persona, como decimos en Cuba, no hay peor ciego que el que no quiere ver, o es así, o sea, si una persona es educada, conociendo el riesgo que corre, esa persona no solamente va a cuidarse a sí mismo y a su familia, sino que también va a transmitir ese conocimiento al vecino, al pariente, y sabe qué cosa hacer. Entonces, esta educación previa hace que la negociación comunitaria en el momento de un desastre se activa solita. ¿Por qué? Porque esta población está esperando que actúe el puesto de mando, y el puesto de mando está contando con el total apoyo de la población. Ustedes saben, porque ya incluso lo abarcamos en esta asignatura, que la evacuación en muchos casos, en la mayoría de los casos, ocurre espontáneamente. Sí. En Cuba es así también, o sea, eso es... Pero me imagino que es espontánea, pero planificada. Saben a dónde ir. Saben a dónde ir porque tienen una educación previa. Claro. Acá es espontánea y es un desastre más. Pero no deja de tener una parte que es muy igual. O sea, yo por ejemplo, mi casa va a ser inundada, me voy a la casa de, no sé, de mi amiga o de mi hermano, que tienen espacio, sí, y donde estoy a salvo. Sí. Es más, cuando hay un evento meteorológico, que te dicen, se espera la afectación, pongámosle, en La Habana dentro de 5 horas, yo vivo en una parte que siempre se inunda, saco mi heladera, saco mi televisor, saco todas mis propiedades importantes, para mí, las saco de mi casa, porque yo sé que dentro de 5 horas llega el meteoro, se va a inundar, entonces no voy a perder los bienes que tengo. ¿Comprende? Entonces por eso se reduce tanto el impacto. Sí. Porque este sistema de comunicaciones está activo. Yo me preguntaba si los mensajes de comunicaciones siempre dicen lo que tienen que decir, digo, si son realmente fieles a la realidad o también van acompañados del discurso político para tranquilizar a la gente, porque por lo que veo, si la gente le tiene confianza es porque deben ser muy veraces. Bueno, en realidad... Es un equilibrio difícil de manejar. No, porque la noticia por eso se maneja por una sola entidad. Siempre en un desastre, cuando hay opiniones diversas en la comunicación, se establece la duda inmediatamente, porque fulano dijo esto y mengano dijo lo otro. Entonces, el que está en el medio es a criterio, claro, con quién me quedo. Claro. En este caso hay una sola opinión, que es esa opinión donde es informativa. Entonces, esta comunicación durante el desastre... Sí, es unidireccional. Durante el desastre es informativa, totalmente informativa, donde va a decir qué está ocurriendo, hacer la prevención
Es informativa, preventiva, hacia dónde va, quién se puede afectar y qué hay que hacer. ¿Y qué hay que hacer? Entonces, como esta comunicación tiene estas características, se sabe que cuando hay un meteoro, se corta la electricidad, todo el mundo tiene radio portátil de pila, porque si no, ¿cómo te enteras? Claro. ¿Me entiendes? O sea, son herramientas elementales. Por ejemplo, más allá de un meteoro, te cito otro ejemplo de donde hay una educación justamente para si hay un desastre. No ha existido el desastre, pero hay una planta electronuclear, por ejemplo, y todo el mundo sabe qué hacer si hay un accidente. A pesar de no haber registro de un accidente. Exactamente, a pesar de que no hay. O sea, es utilizar esto. Claro. Es utilizar esto que estábamos hablando ahorita. Es darle prevención antes de. Y con un abanico, o sea, un espectro lo suficientemente amplio como para ajustar en el momento del problema. ¿Me entiendes? Ahora, cuando las personas son evacuadas, que las evacúas se sacan en los tanques anfibios, porque las inundaciones son grandes. Cuando esas personas son evacuadas, van a un lugar de evacuación, que son las escuelas. Son, por ejemplo, polideportivos, clubes. Es ahí, o sea, no hay albergues propiamente. Claro. Pero ¿qué pasa? Que sí tiene garantizado, por ejemplo, la alimentación, los servicios básicos. Claro, los servicios básicos, la alimentación, la higiene y demás. Que todo eso lo cubre el ejército. Se sacan las reservas del ejército y las personas que no fueron evacuadas porque no se requirió, por ejemplo, te cito, nosotros vivíamos en un edificio en el primer piso, pero la inundación tapaba todos los sótanos y casi llegaba al primer piso. Yo no tenía que irme de mi casa, pero yo me quedaba sin agua, sin luz, sin gas. Claro. ¿Cómo vivía? Yo almacenaba agua porque yo tenía una alerta temprana, almacenaba agua, tenía combustible que no fuera gas para cocinar, pero ¿qué cocinaba? Porque no es como acá que tú puedes comprar comida, la que tú quieras, no, claro. Está racionalizada. Pero se la prohibió el ejército. El ejército pasaba con sus tanquetas anfibias y ¿cuántos son de familia? Tanto, iba repartiendo. Claro, son los damnificados no desplazados. Exactamente. Que se conoce así, ¿no? Sí. ¿Comprenden? O sea, el tema está en establecer el sistema de que exista un equilibrio, pero como se darán cuenta, funciona porque hay un solo comando. O sea, hay un solo jefe. Sí. Es por eso que es diferente. Me queda una duda cuando vos preguntaste por el tema de la comunicación, si era fiable, a eso te referías, ¿en el momento de la prevención o en el momento del impacto? No, en el momento del impacto. Porque yo pensaba, ¿no? Un poquito lo que decías. Yo calculo que cuando se informa a la población después de un impacto, vos puedes informar lo que está pasando, pero te puedes guardar algunas cosas. Yo calculo que hay cosas que se deben guardar, claro, como número de víctimas, número de fallecidos, porque para no sensibilizar tanto. No es necesaria, digamos. Claro. No, error. ¿No? Error. Porque en Cuba, por ejemplo, afectado por 3 huracanes seguidos, se devastó el territorio nacional. Muertos no llegaron a 5. Entonces sí se dice. Y es más, te digo, ustedes tienen un video que yo les subí de huracanes de Cuba. Sí, cuando vimos la primera clase creo que fue. Sí, no, después tienen otros que también les puse los links. Ahí ustedes pueden ver que es un reportaje del noticiero. Un helicóptero va paneando toda la afectación, todo cubierto, destrozado absolutamente todo. Porque justamente si tú no les das a conocer a la población qué está pasando y el daño hasta dónde llega, ¿cómo recuperas? La recuperación depende de la negociación comunitaria que tú tengas. Igual que por ejemplo en Santa Fe pasó eso, fueron dando las víctimas de a poquito, las fueron tirando. Tantas personas, después
Bueno, se encontraron 2 más, pero ellos ya sabían más o menos cuánta gente había. Y la fueron soltando de a poco para que el impacto no sea tan fuerte, digamos, en la población que quedó damnificada y en la otra población que no fue afectada. Claro. Por eso pensé que no pasa por ocultar, digamos, para mal, sino para proteger un poco. Sí, para que el impacto, digamos, se amortigue un tanto. Claro. Pensándolo desde el punto de vista quizás político, que me parece que es una de las vulnerabilidades más importantes que tenemos en un país de esas características, por el clientelismo que se va haciendo en la oportunidad que es un desastre. ¿No tendría lugar ese clientelismo político acá, viendo que funciona autoritariamente, digamos? O sea, lo que quiero decir es, no hay oposición que trate de mostrar lo otro, no hay competencia por tal bandera política en el medio del desastre para ver favorezco a un grupo y no a otro. Acá me imagino que no se da nada de eso, porque es mucho más... No, en Cuba no pasa nada de eso. Por supuesto que no, hay una sola, o sea, en Cuba no sé si lo sabes, pero en Cuba existe solamente un solo partido político y no hay discusiones. Digo, o sea, en este caso podría pensarse que la ausencia de algunas prácticas democráticas termina favoreciendo la respuesta en el desastre. Claro. Me animaría a decir. Por eso te decía, el mando y control es único. Claro. Al tú tener un solo, es como decir, bueno, de la finca tengo un solo dueño. Claro. Se hace lo que se dice. A nosotros nos ha pasado casos en donde llegás con los camiones de ayuda humanitaria y tenés que pelearte con el funcionario político que dice, no, esto déjamelo acá, y lo reparten después con la etiqueta de su cuadro. Eso lo viví en Venezuela, cuando fue el deslave del 2009. Los aviones que llegaban con cosas de la Cruz Roja, pues yo administraba la bodega de la Cruz Roja. Chávez se quedaba con la comida, parte de la comida, y entregaba lo demás. Entonces después pensando con los chicos que éramos extranjeros, ahí decían, claro, la gente se va a acordar quién le dio de comer, no quién le dio la ropa. Claro. Pero le daba de comer con la etiqueta de él. Claro. Pero era un producto que había llegado de otros países. Pero bueno, no se quedaba con todo, porque de hecho la bodega que administramos nosotros era enorme, pero se quedaba con cosas en el aeropuerto, esto va para allá, esto no, esto se queda acá. Acá no podemos decir nada, porque nosotros éramos de afuera, que solamente nos limitamos a administrar la bodega. Y no podemos decir nada. Administramos, nos quedamos todos los días que fueron necesarios y nos volvimos. Bueno, yo lo que veo de esto... ¿no? Pero... Sí, ya hay que hacer un cortecito para, para el